Ya salió la segunda parte del evento prehistórico en Grova Garden. Y con esta nueva actualización salió una máquina de mutación de pet que literalmente si ponemos un pet acá va a salir con una mutación que puede ser muchas mutaciones que están muy buenas. Además agregaron mejoras para la máquina de huevos y agregaron muchas nuevas cosas en la tienda de herramientas y una nueva semilla en la tienda normal. Así que en este video te voy a estar mostrando todo lo nuevo y cómo completar la segunda parte del evento prehistórico. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas, le des like y actives la campanita. Así que comencemos. Así que bueno, una de las primeras diferencias que vamos a estar notando es acá en el centro donde están las cosas del evento. Que bueno, si venimos acá y hablamos con la mujer, vamos a ver que bueno, el evento va a estar siguiendo una semana más como todos los últimos eventos. Y además tenemos bonus de misiones, o sea, además de las 3 misiones que ya teníamos anteriormente, ahora tenemos 2 misiones más, haciendo que quede en 5 misiones. Así que bueno, te voy a estar dejando una foto de todas las misiones que hay para que bueno, se te haga más fácil completarla. Así que bueno, ahora va a ser bastante más fácil poder completar para conseguir la Pum Blossom. Y además, si nos venimos acá en la parte de crafteo, vamos a estar viendo que nos aumentaron la recompensa por la misma cantidad de cosas que nos piden. Ahora dándole un huevo de dinosaurio y 5.5 millones de dinero, nos van a estar dando 2 packs, cuando antes nos daban uno solo. Lo mismo con la Dino Crate, pero además tenemos un Crate Archaeology que, bueno, si nos metemos acá podemos ver que nos puede dar todas estas cosas, que la verdad están bastante facheras, principalmente las últimas dos, que son las más difíciles de conseguir, que es la Archaeology Tool Rack, que tiene un 6.25% de probabilidad, y el DNA Container, que también tiene 6.25% de probabilidad. Y bueno, además vamos a tener a este Raptor por acá, que bueno, lo que nos va a estar pidiendo para poder mejorar la máquina es que le demos frutas prehistóricas, o sea, supongo que serían de las que podemos conseguir en la Seed Pack, que bueno, yo por ahora no tengo ninguna, pero le tenemos que ir dando por el peso que nos pida. En la primera nos pide 40 y creo que va aumentando 20 en 20 si no me equivoco. Y bueno, si hablamos con él podemos ver qué nos da a cambio de que vayamos aumentando de nivel. Que bueno, si lo aumentamos al nivel 1 nos va a estar dando otro huevo cuando le demos un animal. Si lo aumentamos a nivel 2 nos estaría reduciendo el tiempo de la máquina. Y si lo aumentamos a nivel 3 nos va a estar dando 3 huevos en total con los otros 2. Si lo aumentamos a nivel 4 vamos a estar desbloqueando un huevo crafteable. Y si lo aumentamos a nivel 5, que es el máximo, vamos a estar reduciendo más todavía el tiempo para la máquina, quedando tan solo 20 minutos a cambio de 3 huevos, que bueno, me parece que está bastante bueno la verdad. Y bueno, así que digamos que de lo que sería el evento, eso serían todas las cosas nuevas, pero además aparte tenemos más cosas como les dije anteriormente, que bueno, acá tenemos una mutación de pet, pero tenemos que tener una mascota arriba del nivel 50, que bueno, yo por suerte tenía una y ahora estoy por tener otra, le falta, bueno, le falta bastante para subir de nivel. Que bueno, el nivel es la edad, no se olviden. Les voy a estar dejando un video por acá arriba que hablo todo sobre la mascota, si lo quieren ir a ver. Pero bueno, yo por suerte ya tengo una mascota, pero cuando la di para que le den la mutación, me la reiniciaron. Es esta que tengo por acá, que ahí la voy a agarrar, que como pueden ver es esta de oro, que bueno, la verdad se ve hermoso, hermoso. Es una Caterpillar, que bueno, la tengo a nivel 6, porque cuando la ponen acá la mutación, les reinicia el nivel. Pero bueno, así que bueno, entre todas las mutaciones que podemos conseguir, la podemos estar viendo acá, que es la Genie, la Inverted, la Windy, la Frozen, el Golden, que es el que tengo yo, la Tiny, la Mega, la Iron Skin, la Radiant, la Jocket, la Rainbow y la Ascendant. Que bueno, la Ascendant es la más difícil de conseguir con tan solo un 0,32%. Después la Iron Skin, la Radiant, la Jocket y la Rainbow son la segunda más difícil de conseguir con un 3,22%. Así que bueno, más adelante le voy a estar trayendo un video explicándole todo sobre la mutación, pero en este video le voy a estar diciendo lo que hace la mutación más difícil de conseguir, que es la Ascended. Que bueno, lo que hace esta mutación es que cada 300 minutos aproximadamente, no se sabe esto muy bien igual, capaz que puede ser menos o más, pero todavía es muy nueva la información, es que cada 300 minutos tiene un 75-90% de probabilidad de darle la mutación de Dunbone a una de nuestras frutas. Que bueno, eso es lo que hace básicamente la mutación más difícil que se puede conseguir. Además de esto, la tienda de donde se vendían los huevos cambió, como pueden ver, la hicieron más chica, pero ahora para saber los huevos que están disponibles para comprar, hay que hablar con el señor, hay que darle donde dice Show me the egg pet.
Que bueno, acá vamos a poder ver todos los huevos que tienen disponible en la tienda, además de los otros huevos. Y además está bastante bueno esta actualización que hicieron porque podemos ver qué animal nos puede salir en cada huevo que compramos. Que bueno, antes eso medio que no se podía ver, si no me equivoco. Así que bueno, además de todo esto, en la tienda de herramientas salieron nuevas herramientas, obviamente. Que bueno, básicamente son mascotas para nuestros animales. Fuera de joda. Sí, así que le puedes estar dando un juguetito a un dinosaurio. Que bueno, tenemos al Medium Toy, que nos sirve para que aumente la habilidad pasiva de nuestros animales. Además tenemos al Medium Treat, que bueno, nos da un potenciador en el XP de nuestros animales. Y bueno, después tenemos el Level Up Lollipop, que nos sirve para que aumente uno de nivel a nuestras mascotas. Por ejemplo, yo que tengo el nivel 49 de esta mascota, si pudiese comprar esa herramienta, la podría estar aumentando al nivel 50. Que bueno, esta herramienta es prismática, así que va a estar bastante difícil de encontrarla en la tienda. Me parece que debería dar más nivel, no uno solo. Pero bueno, va a ser más que nada para esas mascotas que tengamos a nivel 49. Y bueno, también como dije, salió una nueva semilla que es la Giant Pinecone, que bueno, tiene un precio de 55 millones y si consigo foto le voy a estar mostrando. Yo hasta ahora no la conseguí, pero bueno, pude conseguir la Burning Boot y la Sugar Apple y la Ember Lily porque hoy el creador literalmente antes de la actualización estuvo muy loco, estuvo regalando semillas completamente, bueno, no gratis, pero la estuvo poniendo en stock, además de que también estuvo poniendo en stock mucho Master Splinkers, además de que puso muchos eventos en el juego uno tras otro, así que bueno, muchas personas consiguieron muchas mutaciones. Yo la verdad no tengo idea, supongo que también. Y bueno, acá tengo la Sugar Apple y por acá tengo la Burning Boot. Así que bueno, además en la zona de crafteo tenemos muchas nuevas semillas que podemos craftear, como la Horser Tile, que bueno, nos pide todas estas semillas y que tiene un tiempo de crafteo de 15 minutos. Después tenemos a la Lingonberry, que nos pide muchos Blueberry, y el Horser Tile, que también tiene un tiempo de 15 minutos de producción. También tenemos a la Amber Spin, que nos pide un Cactus, un Pumpkin, una Horser Tile, y esta dura 30 minutos para que se produzca. Después tenemos a la Gran Volcaina, que nos pide 2 Ember Lily, un huevo de dinosaurio y un Seed Pack, y tiene un tiempo de producción de 45 minutos. Que bueno, esta se ve bastante fachera sinceramente, pero nos pide 2 Ember Lily, que bueno, yo por suerte tengo bastante Ember Lily y dura bastante tiempo que digamos. Además tenemos más cosas para craftear en la tiendita al lado, que como pueden ver tenemos un Smile Stoy, que bueno, este nos da un pequeño potenciador, la habilidad pasiva de nuestra mascota, pero nos dan 3 de estos en el mismo crafteo. Y además tenemos el Smile Triad, que bueno, esta nos da también un pequeño potenciador en el XP de nuestra mascota y también nos dan 3 de estas. O sea, sería lo mismo que está en la tienda de herramientas, pero más chiquitos. Y bueno, cuesta menos el crafteo y es más fácil de craftearlo en vez de que tener que esperar a que salga la tienda. Un pequeño potenciador y las otras nos dan un potenciador normal. Y bueno, además de todo esto tenemos un nuevo huevo primal que nos pueden dar muchas nuevas mascotas, como pueden estar viendo acá, que las más difíciles de conseguir son estas tres, que esta tiene un 3% de probabilidad, esta un 1% y esta un 0,5% de probabilidad. Pero tenemos literalmente un huevo que tiene 1% de probabilidad y este huevo tiene muchas nuevas mascotas más que podemos estar consiguiendo, que tiene la mutación de Rainbow. Que bueno, estas son las mismas mascotas que podemos estar consiguiendo acá, pero estas literalmente ya van a venir con la mutación de Rainbow incluida y no tener que estar poniéndolo acá en la Pet Mutation. Así que bueno, eso sería todo lo nuevo de la actualización. Que bueno, solamente salieron nuevos eventos y cosas así, pero bueno, no quiero hacer que quede un video muy largo, pero salieron muchas nuevas cosas. Pero bueno, creo que lo más importante sería la Pet Mutation. Así que bueno, está bastante buena la actualización y no sé qué opinarán ustedes. Déjenmelo acá en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Y si les gustó el video no se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita para más videos de Grow a Garden. Además, para que les llegue la notificación para cuando suba un video sobre las nuevas mutaciones. Y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.